Muy buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que podemos ver en nuestra pantalla. Déjenme, lo voy a ampliar más. El día de hoy vamos a hablar sobre la parte metodológica, sobre los pasos metodológicos que se tienen que tomar en cuenta cuando uno trabaja con un trabajo dirigido, que es muy diferente al de una tesis, sobre todo es parecido a lo que es un proyecto de grado, pero a su vez es diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, pero sin embargo no es difícil, hay que entender lo que habíamos mencionado en la primera sesión, sobre todo respecto a lo que es um, la parte bibliográfica, que es súper necesario para poder trabajar con esta parte, realizar los pasos anteriores que habíamos visto en las anteriores sesiones y entender sobre todo que un trabajo dirigido es un proyecto de investigación por intervención. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a generar primero una causa para intervenir un determinado problema. Por ejemplo, si yo detecto un determinado problema educativo, digamos, en enseñanza de idiomas, yo puedo desarrollar un cierto material, puede ser una currícula, pueden ser diferentes tipos de materiales, etcétera, lo que uno detecte de acuerdo a un estudio de necesidades previo que se hace en la institución donde se va a trabajar. Recapitulando lo que habíamos visto en las anteriores sesiones. Bueno, hoy vamos a utilizar como ejemplos, sobre todo, yo creo que es mejor ver los ejemplos para trabajarlos más que la teoría, porque la teoría ya lo hemos aprendido en la universidad o lo estamos aprendiendo, y es solamente repasar los libros de investigación clásicos, ¿no? El libro de investigación clásico, por ejemplo, que se lee a nivel, yo creo que es un manual de investigación, que es el libro de Sampieri, Metodología de la Investigación, que yo creo que es un muy buen punto de partida para ya empezar con un proyecto de investigación. Luego, cualquier otro libro de investigación, obviamente, le sirve mucho para poder entender este tema de sobre todo de la hermenéutica metodológica, pero a veces es bueno comenzar, como habíamos visto en la anterior sesión, con la parte bibliográfica e ir revisando la bibliografía que van presentando las investigaciones que he encontrado normalmente en mi estado del arte, que normalmente son varias, son 3, 4, 5 tal vez, y yo les voy digamos, en base a eso, tengo que poder detectar digamos, ya una problemática, poder detectar el problema en el cual se va a intervenir y recordar que es una intervención a ese problema, o sea, se va a generar como una causa para intervenir el problema y luego en el análisis de datos, que eso lo vamos a hacer ya en la última sesión, que es la próxima, ya es donde se revisa y se analiza el efecto de la causa en la intervención, y de eso se trata en realidad el trabajo dirigido. Y toda esa intervención se hace en coordinación con la institución, o sea, con los directivos y todo eso. Eso también lo vamos a ver con detalle en la siguiente sesión, ya la parte del informe, cómo se va escribiendo y todo eso. Ahí, por ejemplo, se van poniendo detalles como, por ejemplo, el nombre de la institución, la misión, la visión, etcétera, en la parte ya del informe como tal, pero se supone que esa información yo he realizado mi estado del arte y mi parte bibliográfica que habíamos visto anteriormente, porque parte de la revisión bibliográfica también es revisar, por ejemplo, los estatutos de la institución, cuándo se ha creado, bajo qué, si es una institución pública, bajo qué decreto, cuántos, digamos, dentro de su organigrama, cómo está compuesto su organigrama y dónde está localizado el punto que yo voy a intervenir dentro de la institución, que normalmente si es enseñanza de idiomas, va a ser un centro de idiomas o algo así, pero si es, digamos, tal vez en otras áreas, van a ser otros determinados momentos en donde se van a intervenir. Y eso también hay que enfocarlo en la parte
o sea, en la investigación bibliográfica que yo lo puedo revisar. Hay instituciones que tienen todo eso escrito, que normalmente nos los proporcionan los mismos coordinadores con quienes se trabaja. Y en las instituciones públicas, perdón, en las instituciones privadas, si es que se hace un trabajo dirigido en alguna institución privada, igual ellos tienen algunos reglamentos o manuales de trabajo y de ahí también se puede obtener o el organigrama. A veces las instituciones privadas tienen eso más organizado que algunas instituciones públicas. Entonces, cuando no se tiene eso escrito, obviamente hay que hacer la parte investigativa y hay que ir a preguntar, grabar, etcétera, y uno va generando la información. Y eso se escribe, por ejemplo, en la primera parte, que es parte, eso también es parte de la parte bibliográfica del momento de la anterior sesión, lo que habíamos visto, cómo ir revisando bibliografía y todo eso, ¿no? Entonces, luego de hacer todo ese análisis, determinar el problema, haber realizado ya mi investigación bibliográfica, o sea, todo lo que hemos hecho hasta la anterior sesión, digamos que ya lo tengo revisado hasta el momento en análisis, debería haber revisado ya mínimamente unas 3 investigaciones mínimo que se parezcan a la mía. Habíamos visto que la mejor manera es buscar repositorios. Todas las universidades del mundo tienen un repositorio. En Bolivia la UMSA es la que tiene y es público. Pueden ingresar al repositorio UMSA. Yo he bajado 2 tesis hoy que ya se han que están ahí, que son públicas. Ustedes también lo pueden revisar y hay varias otras. La idea es revisar varias y uno cuando va leyendo y va checando lo que se ha presentado, uno ya tiene la idea de cómo se va a hacer el trabajo dirigido. Ese cómo se va a hacer es la parte metodológica y es lo que hoy vamos a hablar justamente. Entonces, después de haber hecho toda la parte bibliográfica, tener toda esa información ya clasificada, tener mínimo 3 investigaciones parecidas y obviamente en base a la bibliografía que presentan esas mismas investigaciones, yo tengo que expandir esa bibliografía y tratar de buscar más bibliografía, ¿no? Utilizando obviamente los autores que encuentro en el mismo marco teórico o en la revisión bibliográfica de esas investigaciones que he encontrado. Yo voy a encontrar varios otros autores, digamos la cantidad de autores se va a multiplicar por 8. A la larga van a tener más de 100 va a ser el mínimo. Van a tener casi 200, 300 autores, una cosa así, al final de toda esa parte investigativa. Por eso es bueno utilizar la metodología que habíamos visto en las sesiones anteriores. Uno puede, de esa manera puede tener muy buena información. La clave es tener muy buena información, mucha información al respecto. Y luego, una vez que tengo todo eso detectado, tengo ya la parte bibliográfica hecha, ya he leído mucho, lo tengo claro lo que voy a hacer, la causa de lo que voy a hacer, dónde voy a intervenir, entonces me voy a la institución. Como es un trabajo dirigido, se necesita hacer este tema todas las universidades o institutos de educación superior te piden un convenio que se tiene que firmar con la institución con la que se va a hacer el trabajo dirigido. Una vez que se hace el convenio, en el convenio se van a tener las fechas de cuánto tiempo va a durar el trabajo, el proyecto y todo eso. Eso hay que tenerlo muy claro porque es importante que esas fechas se cumplan. Si no se cumplen, es como que luego van a tener que explicar por qué no se ha cumplido, digamos. Entonces es mejor que se cumpla y por eso es bueno preparar con anticipación la temática de lo que se va o hacerlo, tomar los atajos que habíamos visto en las anteriores sesiones y tener mucha información, ¿no? Entonces, cuando ya tengo todo eso, ya me toca empezar la parte metodológica. ¿Dónde empieza la parte metodológica? La parte metodológica empieza en el primer paso del trabajo dirigido, que es lo que es el estudio de necesidades. El estudio de necesidades es el primer paso metodológico porque ahí, siempre es en base a la información bibliográfica que yo he realizado durante todo eso, o sea, durante todo, como habíamos visto en las anteriores sesiones, o sea, tengo que tener mucha información bibliográfica. En base a todo eso, yo voy a empezar a plantear, ya, digamos, voy a empezar a generar mis instrumentos que me van a servir para obtener información
de mis estudiantes, de otros profesores que hayan trabajado, si es que es del área de educación, si es del área de traducción, de otros traductores, si es de otra área, de otro personal que haya trabajado en lo mismo, digamos, siempre es en esos tres básicamente. Y en ese estudio de necesidades lo que se hace es, sobre todo se trabaja con cuestionarios cerrados y entrevistas. Cuestionarios cerrados quieren decir que el cuestionario que se va a diseñar eh, va a tener múltiples respuestas, sobre todo, o va a tener falso verdadero, cosas así, como un cuestionario en donde a quien se le está haciendo la encuesta no necesite escribir, no necesita escribir, tienen que ser ya opciones. ¿Para qué? Para que al final todo eso se pueda llevar a elementos estadísticos, que eso lo vamos a ver igual en la siguiente sesión. Es súper fácil, utilizando el Excel es lo mínimo con lo que se puede trabajar. En la carrera no piden mucho el tema de la parte estadística, piden lo básico, o sea, tiene que tener lo básico de estadística para mostrar datos, pero sí tiene que tener. Pero no piden así bien desarrollado porque no llevamos la materia, no se lleva, yo creo que ninguna de las carreras, creo, de lingüística se lleva la materia de estadística, por lo menos en la UMSA no se lleva. Entonces, como no se lleva, no es necesario, no te piden tanto esa parte, pero en otras carreras donde sí se lleva, por ejemplo, en psicología, la parte de estadística es bien desarrollada, bien desarrollada, entonces les piden a ese nivel también en todos sus informes de investigación. Entonces, para lo nuestro es estadística básica. Entonces, yo les recomiendo revisar algo de estadística básica en el YouTube. Hay muy buenos tutoriales. Los lo vamos a pasar, vamos a seleccionar, hemos seleccionado ya algunos y los vamos a pasar al canal al grupo de Telegram que tenemos para que lo vayan revisando, pero ustedes igual revisen por su cuenta. Que lo básico es saber sobre cómo hacer la moda, hacer la media aritmética, la T de student en algún caso, o hacer, sobre todo esos tres, que son, sobre todo con los dos primeros ya se pueden hacer grandes cosas, hacer con la media y con la moda, que con el Excel se hace fácil. Simplemente con media aritmética que se haga ya está bien, y es relevante, digamos, y la clave es saber hacer bien los gráficos y que sean entendibles en relación a lo que se va presentando. Entonces, el primer paso es hacer esos cuestionarios que son cerrados para generar estos gráficos, porque me van a pedir gráficos en el análisis del, de lo que es el need analysis, el análisis de necesidades. Perdón, lo trabajamos normalmente esto siempre en inglés, por eso tengo la costumbre de decir need analysis, ¿no? Que es el análisis de necesidades, ¿ok? Una vez que tengo este análisis de necesidades, esta parte estadística, tengo la otra parte que se recomienda que se haga a la par del cuestionario cuantitativo con la parte estadística, trabajar con lo que son los cuadros eh, que son con la parte cualitativa, que sería utilizar algún cierto tipo de entrevista. Una entrevista corta de unas 3, 4 preguntas, no más, no muchas, no 10, no es demasiado. Unas 4 o 5, pero así concretas, ¿no? Respecto a la temática. Y en una entrevista, obviamente, hay que seguir todo el protocolo de entrevista en ciencias sociales, porque que es simple, mínimo tiene que durar la entrevista media hora, mínimo, si dura más, mejor. Eh, y una vez que se tiene la entrevista, hay que grabarlo en base a las preguntas, preguntándole al entrevistado, y luego todo lo que nos dice hay que transcribirlo en una hoja, y en base a la transcripción luego hay que ir relacionando las respuestas que nos dan con la parte estadística. O sea, es como que hay que quitar ambos datos para encontrar similitudes o diferencias o cosas así, y eso hay que irlo escribiendo, digamos, ¿no? Y en base a eso se va determinando qué necesidades tienen los estudiantes, los directivos de la institución. Estos, tanto la entrevista como el cuestionario, hay que hacer a directivos, siempre a directivos, se empieza por ahí, porque los directivos tienen que ser directores,
coordinadores, gente que esté relacionada directamente con lo que se va a hacer y en el punto en el cual se va a intervenir. También hay que trabajar con otros, por ejemplo, si es en el área de enseñanza de idiomas, con otros profesores que hayan trabajado. Si se puede, si es que han habido experiencias anteriores, pero si no han habido, no hay problema. Y solamente se dice que no ha habido, y se dice por qué no ha habido, ¿no? Y hay que explicar y detallar toda esa parte. Y luego viene la parte digamos, una vez que se ha correlacionado la parte estadística y la parte de las entrevistas, y ya tenemos las necesidades, y ya podemos, por ejemplo, ¿no? En base a los profesores, luego en base a los digamos, en traducción, a otros traductores o coordinadores de traducción o personas de los mismos niveles, y luego en quiénes se va a aplicar, por ejemplo, si son estudiantes, con estudiantes. Y si son con traducción, solamente son con traductores, pero normalmente en traducción son cosas muy innovadoras cuando se hace en esa área. Normalmente es en el área de educación, entonces sí, a otros profesores y a los estudiantes, sobre todo. Entonces, hay que hacer encuestas, entrevistas, todo eso, tenerlo ya, tener todo eso detallado. Vamos a ver ejemplos en un momento, pero sobre todo las siguientes sesiones vamos a enfocar más en eso. Pero ese es el primer paso metodológico. ¿Por qué? Porque ese primer paso nos va a decir qué es lo que necesitamos hacer, cuál es el problema fundamental que tiene esta institución y qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, todas las preguntas del cuestionario y las preguntas de las entrevistas provienen de la parte bibliográfica. No es que voy a empezar a... ¡Lisa! Ok, no es que voy a empezar, digamos, ok, denme un segundo, tengo un problema acá con la computadora que se está queriendo colgar. Ok, entonces, como ya sé qué cosa voy a necesitar, o sea, qué es lo que necesita la institución como tal, metodológicamente, en base a eso ya puedo directamente establecer objetivos de trabajo. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La diferencia fundamental entre lo que es la tesis de grado y lo que es el trabajo dirigido es esta parte, metodológicamente, porque para la tesis en esta parte es la hipótesis. En base a toda la bibliografía, genero una hipótesis. Para lo que es un trabajo dirigido, en base a toda la bibliografía, genero mis instrumentos, mis cuestionarios y entrevistas para el need análisis, para el análisis de necesidades, y en base a los resultados del need análisis, establezco objetivos de trabajo. Esos son los pasos metodológicos. Entonces, cuando ya establezco objetivos de trabajo, ahora sí empecemos a revisar esta tesis. Chequen, este trabajo está basado en ese subtítulo. Es Cooperative Games and Activities in English Language at Utasawa Elementary School 2019-2021. Metodológicamente, la intervención siempre es causa y efecto, siempre. Y ahí uno se da cuenta que está yendo por buen camino. Chequen. La causa de este trabajo es Cooperative Games in English, Cooperative Games and Activities. O sea, básicamente todo lo que es juegos, ¿no? Esa es la causa, la variable independiente. Y la variable dependiente es en English classes at elementary school. Esa es la variable dependiente. Entonces, siempre es así, causa, efecto. Causa, cooperative games
todo eso. Efecto English Classes at Elementary School. Utasawa es más la parte, digamos, de la población. Dime un momento, vamos a recibir. Ok, ahora sí continuamos. Entonces, siempre nos damos cuenta de eso. Eso es básico, desde ahí empieza la metodología. Entonces, cuando yo establezco los objetivos, voy a establecer un objetivo general y mínimo tienen que ser 3 objetivos específicos, máximo 7 objetivos específicos. La parte epistemológica de lo que son los objetivos definen que los objetivos son 2. El general habla de cuál es el objetivo. El objetivo general es lo que se quiere hacer en la investigación y siempre está relacionado con el título. Digamos, yo normalmente lo que hacemos es tener una idea y la idea la escribimos más o menos en estos términos, como un título, digamos. Entonces, si ya tengo eso, realmente ya es un gran avance. Si ya puedo escribir un título de este nivel, y obviamente toda esta parte de Cooperative Games, Activities in English, etcétera, Elementary School, lo debo tener respaldado con toda la bibliografía anterior que he hecho en los anteriores pasos. ¿Recuerdan lo que hemos hecho, la bibliografía? Todo eso debe ser sobre Cooperative Games, Activities in English Language, Elementary School, o sea, son niños, ellos aprenden de forma diferente, etcétera, ¿no? Metodologías, toda esa parte bibliográfica se supone que en este momento ya lo tengo hecho. O sea, ya está ahí en fichas bibliográficas, organizado súper bien, y en base a todo eso, ahora sí tengo la capacidad de poder escribir un título como este, como el que podemos ver en la pantalla, Cooperative Games and Activities, etcétera, ¿ok? Ya puedo escribir esto, ya es un gran paso. Es casi el 40% de la investigación que ya está en el bolsillo. Porque el resto es repetir cuando ya se tiene toda esta parte. Y todo fluye bien fácil. En cambio, cuando no hago la parte bibliográfica, me arriesgo a que me equivoque y aparezcan variables intervinientes que no he tomado en cuenta. Y cuando aparecen variables intervinientes, eso puede afectar a todo el estudio de necesidades, que es la primera parte, y obviamente a los objetivos, a los resultados, a todo, absolutamente. Entonces, por eso es clave hacer la bibliografía, lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, cuando ya he escrito mi título así como esto, listo. El objetivo general tiene que ser el mismo, tiene que reflejar la misma idea, pero en formato objetivo, o sea, con un verbo en infinitivo. Esa es la regla, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá cómo lo han enfocado. En una tesis de grado, los objetivos van en el capítulo 1. En un trabajo dirigido, dependiendo el tutor y dependiendo el investigador, pueden haber, pueden haber 2 momentos al momento de analizar los objetivos de un proyecto. Porque como es una intervención, existen lo que se llaman los objetivos metodológicos y los otros que se llaman los objetivos académicos. Los objetivos metodológicos, la mayoría de los tutores los sobreentienden y no los hacen escribir en el informe, pero cuando los hacen escribir, normalmente aparecen en el primer capítulo, en la presentación, justamente después de la presentación del background y todo eso, ahí se hacen los objetivos metodológicos. ¿Por qué la mayoría no los pone? Porque siempre son los mismos objetivos, siempre son los mismos objetivos metodológicos. Entonces, por eso van a ver que en la mayoría de los objetivos, de los informes no solamente de Bolivia, si es que encuentran un trabajo dirigido de otro país, no lo escriben. Pero hay algunos que sí lo escriben. Los que lo escriben depende del tutor o del investigador que lo quiere reflejar. No vamos a hablar hoy de esos objetivos metodológicos porque son, digamos, los mismos. ¿Cuáles son? El objetivo general, obviamente, es siempre es, más o menos es como intervenir la institución. A ver, trataremos de ver. La institución XXX, YZ, etcétera, intervenir la institución utilizando el método de gamificación Montessori
para la mejora del inglés como lengua extranjera, algo así. Pero si se dan cuenta, eso es un objetivo que se va a repetir siempre. Si va a ser en traducción, va a ser lo mismo, pero va a ser la misma leyenda, pero escrita en términos de traducción. O sea, siempre es el mismo objetivo que se repite, por eso la mayoría no lo escribe, se sobreentiende, digamos. Pero hay algunos que sí lo escriben, entonces si alguna vez lo ven en algún informe escrito, se refieren a ese tipo de objetivos. Y van a ver que son así bien lógicos, son pasos lógicos, por eso es que no lo escriben. Y los objetivos específicos siempre es paso uno, realizar el, la revisión bibliográfica sobre la temática para establecer un perfil de trabajo. El, 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 el objetivo específico número dos es establecer un plan de acción de trabajo en base, o sea, siempre es lo mismo, es la misma metodología, que siempre se repite. Entonces, como se repite, nadie lo pone, ¿no? Entonces van a ver que esos objetivos no aparecen. Pero sin embargo, los otros, los académicos, sí aparecen, pero igual son más o menos parecidos casi en todos los trabajos dirigidos. Lo que varía es el verbo y obviamente la intención del objetivo como tal. Y siempre aparecen en la propuesta, no en el primer capítulo, aparecen en el segundo capítulo, que es el capítulo de propuesta. Acá, por ejemplo, ese es el capítulo uno, donde hablan de lo que es... Ahí ese tiene framework, oh, genial. Tiene todo eso, ok. La computadora está y aquí está. Hay un libro que es del doctor, ¿qué se llama este señor? Porfirio Tintaya, proyecto de investigación. En ese libro detalla detalla un formato de trabajo dirigido y de proyecto de grado. Hoy estamos trabajando solamente con trabajo dirigido, luego vamos a hacer lo mismo, pero con proyectos de grados. Pero él es quien escribe los formatos como tal. Y van a ver que en todos los casos, todos los autores, los tutores, utilizan ese autor como detalle. Entonces van a ver que siempre, por eso es que siempre tienen el mismo tipo de procedimiento en todos los casos, en, en nuestro contexto. Ok, esta es la propuesta. Está algo lenta la computadora, ahora sí. Por ejemplo, si revisan en esta investigación, antes de la propuesta venía el marco teórico. O sea, mucho depende del tutor. La clave es el tutor en realidad. Porque hay tutores que son capísimos, así que te lo arman bien y te dan incluso unos formatos que es lo mismo, pero mucho más detallado. Es muy interesante. Y hay algunos que simplemente agarran un formato súper, súper básico y, y es como que a veces incluso lo pueden observar los tribunales cuando se lo presenta, que es muy básico, igual nos hacen aumentar, creo que hacen aumentar cosas. Ok, es- ok. Ok, vemos en qué capítulo está.
Ok, es la página 27. Propuesta de intervención. Aquí aparece en el capítulo 2. Es página 27. Ok, ahora sí, sí, ahora sí ya funciona y debería estar aquí. Sí, aquí está. La propuesta de un trabajo dirigido en realidad es el perfil del trabajo dirigido. El perfil que ustedes hacen para que se presente el trabajo como tal, en realidad es la propuesta de intervención eh, que se presenta a la universidad, ¿no? Y obviamente mucho más detallado, pero básicamente parte de casi el mismo formato del perfil de investigación, ¿ok? Entonces, básicamente es el capítulo 2, propuesta de intervención, en donde se empieza con un primer párrafo de introducción, ¿sí? Donde se va a explicar de qué se va a tratar toda la propuesta. Ese es otro trabajo, es una intervención lingüística para el fortalecimiento de la expresión oral a través de juegos verbales en niños afectados por la explotación sexual en el centro Casa Esperanza, ¿no? Y ahí nos explica, fue una necesidad, ven una necesidad, ¿no? Del estudio de necesidades identificada, etcétera, ¿no? Fortaleciendo, favoreciendo a la expresión oral, a una buena convivencia entre pares, demostrando mayor interés de los niños por aprender de manera creativa a través de juegos verbales, adivinanzas, trabalenguas, poesía, rimas, canciones, cuentos, refranes y variedad de juegos enfocados en la expresión y creación de oportunidades de comunicación para mejorar y ampliar el lenguaje oral. Y luego vienen los objetivos, de eso es de lo que estamos hablando. Van a ver que son bien monótonos. Revisen, tómense el tiempo de revisar otras investigaciones, otros trabajos dirigidos presentados en el portal en el repositorio de la OMSA, por ejemplo, o en otros de otras universidades, y van a ver que es lo mismo, solo que le cambian la semántica, digamos, porque todos son intervenciones, entonces no va a cambiar. En cambio, en una tesis sí cambian porque dependiendo de la tesis, dependiendo del tipo de variables, dependiendo a la metodología, los objetivos van a ser muy diferentes. En cambio, por acá van a ser como que, por ejemplo, chequen. El objetivo general es implementar sesiones didácticas orientadas a fortalecer y fomentar la expresión oral. Eso es lo que se va a hacer, concreto. Objetivos específicos. Objetivo uno. Mínimo son 3, máximo son 7. Ahora, lo que se quiere hacer es el objetivo general. Los objetivos específicos son los pasos con los cuales yo voy a poder llegar al objetivo general. O sea, ¿cómo voy a poder llegar al objetivo general? Esos pasos son los objetivos específicos. Todo lo que yo escriba en los objetivos específicos va a, digamos, a todo lo posterior a lo que va a ser el análisis metodológico se va a hacer luego en base a estos objetivos, sobre todo los objetivos específicos. Por eso tienen que estar fríamente calculados. ¿De dónde vienen estos objetivos? De la metodología, perdón, de la bibliografía y del estudio de necesidades. Normalmente el primer objetivo específico siempre es algo como identificar las dificultades que presentan los niños en la producción y composición de discursos orales. Diseñar, ese es el primer paso. Primero identifico, luego en base a eso, después de identificar, luego voy a diseñar
las estrategias que promueven el desarrollo de habilidades propias en expresión oral y de juegos verbales. Toda esta parte se supone que ya lo tengo en la parte bibliográfica, de ahí obtengo todo eso. De ahí voy a diseñar las estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean la lógica: identificar, diseñar y luego ejecutar. Ejecutar las estrategias didácticas, porque primero identifico, luego de diseñar, obvio, lógico, ejecuto. Ejecutar las estrategias didácticas orientadas al mejoramiento de la capacidad oral de los niños. Por lógica, luego viene evaluar el impacto de las estrategias didácticas implementadas con los niños. Normalmente esa es la lógica de los objetivos específicos. Empiecen a revisar otros trabajos dirigidos. Esa es la clave: revisar otros trabajos dirigidos. Y van a ver que no va a variar mucho, va a variar la semántica, obvio, y el contexto, pero la lógica desde una perspectiva epistemológica no va a ser tan así, va a ser más o menos lo mismo. Una vez que tengo ya el objetivo general y tengo mis objetivos específicos, viene el siguiente paso, que es, en la tesis se llama la operacionalización de variables. Se deben acordar de ese término. Y en el trabajo dirigido, ese mismo paso se llama la operacionalización de objetivos, que es operacionalizar esos objetivos que ya he escrito. Los mejores trabajos dirigidos tienen operacionalización de objetivos, porque cuando uno puede operacionalizar los objetivos, el trabajo dirigido ya está hecho. Y uno puede detectar ahí y saber perfectamente qué es lo que va a hacer, cómo lo va a trabajar, etcétera. Es mucho más sencillo. A ver, vamos a ver si este trabajo dirigido tiene. Algunos tienen, algunos no tienen. Pero como le digo, los mejores, igual, la mayoría de los tribunales igual piden. O sea, cuando hay trabajos dirigidos que no los presentan, igual el tribunal dice, ya no, igual tenemos que incluir, y te hacen incluir digamos, una operacionalización en algunos casos. En otros casos, la cosa es más sencilla y no pasa nada. Y ven, por ejemplo, esta no tiene, a veces en la metodología le ponen. Ok, bueno, a ver, hagamos una operación, un ejemplo de operacionalización. Es bien fácil. ¿Para qué se operacionaliza? Se operacionaliza en un trabajo dirigido para obtener lo que está aquí abajo, que está en esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí abajito estaba. Esto es algo parecido a la operacionalización, pero ahorita estaba por aquí eh, indicadores de cumplimiento. Se operacionaliza para obtener los indicadores de cumplimiento. ¿Qué son los indicadores de cumplimiento en un trabajo dirigido? Es lo más importante. Es en realidad la forma como yo voy a probar de una manera metodológica, científica, de que los objetivos del proyecto se han cumplido. Es como en la tesis, cómo yo voy a comprobar la hipótesis, por ejemplo, estadísticamente, etcétera. En el trabajo dirigido se hace con los indicadores de cumplimiento. Vamos a ver cuáles son pueden ser de diferente tipo, pero normalmente el método más eficiente para encontrar estos indicadores es eh, justamente hacer esta operacionalización. Pero creo que de ellos su método es este. Porque el primer objetivo dice identificar, aunque no, esto es no lo tienen. Bueno, nosotros lo vamos a hacer ahora a modo de ejemplo. Vean, hay muchos que no lo tienen. Pero a veces lo observan, a veces no. Ahora creo que sí lo observan porque hay una comisión de tesis, una cosa así. Pues ahora vamos a aprender. Tengo los objetivos, solo los tengo que tener escritos. Luego me tengo que hacer una tablita similar a la de la operacionalización de variables, que ahorita lo vamos a
Lo vamos a compartir. Ok. Acá vamos a armar nuestra matriz de operacionalización. Esta era la que habíamos usado en la anterior sesión. Es algo parecido a esto. Ok, vamos a insertar tabla. Ok. Entonces, el primero es objetivo. La primera columna es objetivo. Es instrumento. Ok, la primera columna es objetivo, la segunda es instrumento y la tercera es la indicador de cumplimiento. Cumplimiento. Con esos tres ya está bien. En algunos casos le ponen escala, le ponen diferentes cosas, pero que tenga estos tres para empezar, que lo vamos a hacer ahora, ya está bien. Pero mucho depende del tutor. Hay tutores que a veces suelen pedir más cosas acá, o algunos no hacen esta parte, pero yo les recomiendo que lo hagan porque realmente te hace pisar tierra, sobre todo con el tema de los instrumentos, al momento de seleccionar qué instrumentos se van a utilizar para cada objetivo, que es el que luego va a generar el indicador de cumplimiento como tal. Ups, sorry. Ahí está. Ok. Ahora sí. Ok, entonces lo que hago es, me voy a ir yo desde aquí a los objetivos y los copio. Ese es el objetivo general. Ya está lento, lento. A ver, ahí está, objetivo general. Objetivo general, lo voy a abreviar. Luego vienen los objetivos específicos. Okay. Igual los voy a copiar. Ok, simplemente los voy copiando. Igual, el otro era. Ok, el otro objetivo. Recuerden que mínimo son 3 específicos y máximo son 7, según la mayoría de los autores. Ah, aquí está. Y listo. Y ese es el último objetivo. 4 objetivos específicos. Listo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, primero encuentro instrumentos. Lo bueno es, lo mejor es primero empezar con los objetivos específicos. Ok, dice identificar las dificultades que se presentan en los niños de producción y composición de discursos orales. Ok, entonces por acá voy a utilizar obviamente cuestionario. Cuestionario. También puedo utilizar entrevista.
para ver el nivel de producción y composición, la entrevista me puede servir, no, un test. Se puede hacer una metodología de pre-test, post-test. O sea, se diseña un test según esto, digamos, que es producción y composición de discursos orales, y ese se les toma al principio, cuando está comenzando el proyecto, y el mismo luego se les toma, puede ser a la mitad del proyecto y al final, o solamente al principio y al final, y se comparan resultados para ver si ha habido una mejora entre estas dificultades que muestran, por ejemplo. Entonces, para eso, puedo utilizar un instrumento de pre-test, post-test. Y simplemente lo escribo. Ahí tengo 3 instrumentos para el primer objetivo específico. El segundo, diseñar estrategias didácticas que promuevan el desarrollo de habilidades propias de la expresión oral por medio de juegos verbales. Diseñar estrategias que promuevan el desarrollo de habilidades de expresión oral por medio de juegos verbales. Los juegos verbales. Los juegos se los pueden hacer. Ok, por ejemplo, se pueden hacer juegos virtuales. Pueden hacer juegos de mesa. Esos son mis instrumentos que me van a servir para diseñar. O sea, estas estrategias didácticas que promueven el desarrollo de habilidades propias de la expresión oral, se supone que eso lo tengo bibliográficamente ya reestudiado. Entonces, en base a eso, yo ya puedo diseñar juegos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero orientar ese trabajo dirigido en algo online y virtual, que es hoy en día algo novedoso, se pueden crear juegos como el Duolingo, por ejemplo, pero como una herramienta didáctica para enseñar lo que se está proponiendo en este trabajo dirigido, virtual, o algo más analógico, que pueden ser juegos de mesa, otro tipos de juegos, ¿no? Pero tiene que ser algo concreto que se pueda medir, que se pueda ver, palpar, etcétera, y que esté relacionado con la bibliografía que ya tengo estudiada sobre estas estrategias didácticas, estas que están aquí. Que obviamente de cada trabajo dirigido, esa parte, por eso es buena la parte bibliográfica, tenerlo bien, bien detallado. Mientras más detallado esté, mientras más organizado esté, mientras más tiempo uno se tome en eso, funciona mejor esta parte, porque ya todo viene delimitado y es más fácil. Fíjense, es más fácil hacer los instrumentos. En cambio, cuando no está delimitado, aquí es donde se falla. Porque si falla algo en la bibliografía, digamos, no he tomado en cuenta algo de la bibliografía, automáticamente eso va a incidir en mis objetivos y obvio en mis instrumentos, porque estos instrumentos luego van a ser mis instrumentos de análisis de resultados y de conclusiones y de recomendaciones. Entonces, tienen que estar bien pensados, ¿no? O sea, tienen que ver, y además que los tribunales revisan de que haya una coherencia bibliográfica con la coherencia del contexto metodológico, digamos, ¿no? Entonces, eso tiene que estar concreto y tiene que haber una concordancia en eso. Ejecutar las estrategias didácticas orientadas al mejoramiento de la capacidad oral de los niños. A ver, ejecutar las estrategias didácticas orientadas al mejoramiento, ejecutar. Entonces, se puede hacer con un plan de acción. Puede crear un plan de acción con fechas, con todo, para ejecutar esas estrategias en esta población que son los niños. Evaluar el impacto de la estrategia didáctica implementada con los niños. Ese es el otro objetivo, evaluar el impacto de la estrategia didáctica. Es para evaluar. Por ejemplo, acá para evaluar es el mismo, es este mismo que ya hemos planteado. Esos mismos 3 se puede volver a plantear. Se les vuelve a entrevistar, se les vuelve a tomar cuestionario y se les vuelve a hacer pre-test y post-test a toditos, y todo eso se hace luego un contraste de la información, como que al principio y al final, tanto de cuestionarios, tanto de la entrevista y tanto del pre-test y post-test, y ahí se evalúa el impacto de toda la estrategia en el proyecto como tal, y eso se hace la evaluación en la parte de resultados como tal. Listo, ahí están mis instrumentos.
y al mismo tiempo, si se dan cuenta, mi metodología ya está planteada. El objetivo general, el instrumento va a implementar sesiones didácticas orientadas a fortalecer, es igual plan de acción. Siempre que es implementar es plan de acción, por eso es que en la propuesta hay un subtítulo que se llama plan de acción y se detalla todo el cronograma con lujo de detalles. Por ejemplo, si estamos hablando de un trabajo dirigido en educación, en esa parte del plan de acción se va a detallar los lesson plans, todo lo que es planes de lección, ahí es donde se detalla. Se van analizando incluso la metodología, todo eso. Obviamente no se lo pone ahí, pero está en relación a los anexos del informe final, pero en esa parte se analizan, por ejemplo, en el plan de acción, toda la parte de la ejecución ya del método o de las estrategias como tal. ¿Ok? Genial. Y listo. Luego nos vamos a los indicadores de cumplimiento. Estos son los más importantes de todos. ¿Ok? Van a revisar que en muchos trabajos, incluso del que hemos sacado estos objetivos generales, que era nuestro ejemplo que estamos revisando hace un momento, eh, lo van a revisar. Se muestra como una parte de la metodología lo que son los acápites de población, universo y muestra. Eso normalmente en un trabajo dirigido no existe. No es necesario detallar. Máximo se puede detallar universo y población. Pero muestra no es necesario porque para un trabajo dirigido no es necesario hacer muestreo, porque son muestras intactas. O sea, son muestras que cuando uno llega, eso ya, o sea, son muestras que la misma institución ya nos da. Por ejemplo, si se hace un trabajo en la policía, ya nos van a dar los cursos armados, quiénes son nuestros estudiantes. Nosotros no tenemos ningún dominio ahí para poder manipular algo, entonces son muestras netamente intactas. Por lo tanto, y eso va a ser siempre en un trabajo dirigido, no va a haber un cambio de muestra, digamos, no va a ser otro tipo de muestra, no va a ser una muestra intencionada, no va a ser una muestra estadística, o sea, no va a ser otro tipo de muestra. Entonces, por eso es que no se recomienda poner muestra. Les recomiendo que lean el libro de Porfirio Tintaya, Proyecto de Investigación. Él lo explica ahí con lujo de detalles. ¿Por qué? Justamente por esas razones que les decía yo, pero él lo explica con mucho más detalle. Este tema de por qué no lleva hipótesis acá, porque hay algunos tutores que piden hipótesis, pero no es necesario, porque tampoco es lógico metodológicamente hablando. Y lo mismo tampoco es lógico poner a veces lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, es súper importante. Luego, ya una vez que ya tengo todo eso, voy a hacer mis indicadores de cumplimientos. ¿Qué es un indicador de cumplimiento? Es algún elemento metodológico que me sirve para probar que el objetivo, ya sea general o específico, ha sido cumplido al 100%. Y obviamente, si todos mis indicadores de cumplimiento han sido cumplidos, todo el trabajo dirigido también ya ha sido cumplido. O sea, está bien, digamos. Ese es lo equivalente a la hipótesis. En la tesis uno tiene la hipótesis y la hipótesis tiene que ser, es probada en la parte metodológica a través de un experimento, de observación, etcétera. Y al final se determina en base a esas observaciones y demás si esa hipótesis se cumple en contraste al marco teórico. Esa es una tesis. Pero en un trabajo dirigido es diferente, si se dan cuenta. En un trabajo dirigido, esta es la clave, los indicadores de cumplimiento. Entonces, los indicadores de cumplimiento pueden ser elementos concretos o pueden ser concretos cuantitativos o pueden ser elementos cualitativos, o sea, abstractos. Ok, vamos a comenzar. Siempre comiencen por los objetivos específicos y al final el objetivo general. El objetivo específico, uno, identificar dificultades que se presentan, vamos a utilizar el cuestionario. Entonces, es bien fácil. Cuestionario. Cuando el cuestionario haya sido aplicado y analizado por el investigador.
O sea, este es un indicador. Estoy diciendo cuándo el objetivo específico se va a cumplir. Se va a cumplir cuando el cuestionario haya sido aplicado, analizado y analizado por el investigador, o sea, el tesista. Puedo poner el tesista. ¿Ok? Por el tesista. Y en algunos trabajos le pueden poner el tesista y el tutor le ponen. Pueden trabajar ambos. En los trabajos dirigidos es muy común que trabajen el tutor, el tesista y el tutor académico de la institución, porque a veces les nombran tutores académicos en las instituciones y tienen que trabajar con ellos también, ¿no? Y ahí eso también se detalla a veces en esta parte. Yo lo voy a poner, digamos así, ¿no? Que el tesista y el tutor ambos tienen que analizar y una vez que ellos lo hayan hecho, van a emitir un informe, obvio, ¿no? Y ese es mi primer indicador. Segundo indicador, porque los indicadores van en relación a los instrumentos. Tengo digamos 5 instrumentos, tengo que tener 5 indicadores. En este caso tengo 3. En este otro caso va a ser igual. Igual, ¿no? Va a ser, más o menos es la misma lógica. Para la entrevista es cuando la entrevista haya sido aplicada y analizada por el tesista y el tutor. Algo así. Obviamente que en la entrevista, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo ahora rápido por temas de tiempo, pero se supone que en la entrevista, por ejemplo, hay diferentes tipos de entrevistas y el tesista debería seleccionar el tipo de entrevista más acorde de acuerdo a la población con la cual se está trabajando. No, pero nosotros solamente ahora le vamos a poner entrevista. Puede ser entrevista en profundidad, entrevista estructurada, semiestructurada, etcétera. Hay varias de esas. Y listo. Y nuestro tercer instrumento por acá es pretest and post-test. Y es la misma lógica. Cuando el pre-test y el post-test haya sido aplicado y analizado, por el tesista y el tutor. Entonces, acá le podemos ir dando más detalles. Cuando el cuestionario haya sido aplicado y analizado, haya sido aplicado a los directivos y estudiantes, digamos, que solamente he aplicado. Mencionando la población, mientras más delimitado esté, está mejor. Más de analizado por el tesista. Ok. Esto ya ha sido aplicada a los directivos y estudiantes, además de ser analizada por el tesista y el tutor. En cambio, el pretest y el posttest solamente se va a aplicar con los estudiantes. Entonces, aquí es más o menos la misma lógica que ha sido aplicado a los estudiantes. Al principio, dependiendo qué metodología se sigue, se recomienda hacer al principio, a la mitad y al final. La de la mitad es clave porque ayuda a establecer un punto intermedio y en el análisis se ve muy bien que uno dice, al principio no sabían nada, más o menos a los 4 meses ya sabían esto y al final ya sabían esto. Entonces se puede hacer ese análisis en 3 pasos, digamos. Entonces, aplicado a estudiantes al principio y al final del proyecto. Digamos que hemos quedado solamente en 2. Depende mucho del tutor, depende mucho del tesista también y de la metodología y del contexto, porque a veces por los tiempos
no les queda tiempo para tomarlo al medio, solamente queda al principio y al final. La clave es de que sea el mismo test. No se puede cambiar, porque si no, toda la estadística va a cambiar. Tiene que ser exactamente el mismo. Por eso hay que diseñarlo como que difícil y para el nivel que lo que uno quiere que aprendan. Y eso es, ahí están. Y esos son los primeros indicadores. Luego voy a los otros. Y acá tengo, por ejemplo, juegos. Digamos que solamente he decidido utilizar juegos de mesa para diseñar las estrategias. Entonces, mi indicador es cuando los juegos de mesa estén creados. Ahora, digamos que hemos determinado una cantidad exacta de juegos de mesa, digamos 50, una cosa así, ahí pongo. Cuando los 50 juegos de mesa estén creados o hayan sido creados, algo así. Ahí es solamente uno. Plan de acción, cuando el plan de acción se cumpla al 100%. Listo. O sea, cuando yo llegue hasta la última lección, listo, se cumplió y ahí he cumplido esa. Entonces, cómo lo justifico? Lesson plans. Para esta parte es los lesson plans o los planes de lección que se hacen cuando se hacen enseñanza, por ejemplo, y en el caso de un trabajo que sea en el área de traducción, en esta parte es la traducción como tal, las fichas terminológicas, toda la parte de traducción como tal. Y eso se debería escribir ahí. Y por último, evaluar el impacto. Va a ver igual, como son los mismos, técnicamente son los mismos de aquí arriba. Sí, porque como van a ser diferentes, tienen que ser, tienen que tener los mismos, como se va a hacer, como va a ser comparativo, tienen que tener los mismos criterios. Entonces, sí o sí es lo mismo. Entonces, solamente ahí lo voy organizando. Si revisan ya otros trabajos, van a ver que en la mayoría de los casos es más o menos así. Bueno, los trabajos que presentan esta parte de la operacionalización de objetivos. Y eso es básicamente la operacionalización de objetivos, donde van los objetivos, los instrumentos y los indicadores. Chequen que, por ejemplo, en este caso, denme un segundo. Ahora sí. Ok, aquí están haciendo ruido. Ok, entonces, ya para ir finalizando, técnicamente es esto. Esta es la forma de establecer los objetivos de un trabajo dirigido. Hemos visto cómo, que son básicamente en esos pasos metodológicos y que la idea es siempre generar esta matriz de operacionalización de objetivos. Se recomienda que se incluya en el informe, porque esta operacionalización es un instrumento clave para los tribunales, porque cuando no se pone esto, los tribunales no saben qué cosa se quiere hacer. En cambio, cuando se incluye esto, el tribunal ya sabe, ya, estos son sus objetivos, sus instrumentos están aquí, genial, y ya sus indicadores, es mucho más fácil para ellos darse cuenta y además el mismo informe final o el perfil siempre va a estar más claro cuando se presenta o se trabaja desde aquí. Y chequen la conexión que existe entre la operacionalización de objetivos, los objetivos como tal y la parte bibliográfica. O sea, sin la parte bibliográfica, todo esto sería imposible escribirlo. Todo esto se ha escrito en base a la parte bibliográfica. Esa es la clave, digamos, para esta parte. Y bueno, y de hecho ya tengo la metodología, porque ya sé qué cosa voy a analizar. Cuando ya tenga que analizar mis resultados, después de hacer todo mi trabajo, directamente voy a analizar en base a estos criterios, a estos indicadores de cumplimiento. En base a todo esto se va a hacer el análisis de datos, la conclusión y las recomendaciones del capítulo final también se escribe en base a esto. Van a ver que los tutores te dicen, cuando estás escribiendo esa parte, siempre te corrigen y te dicen, escríbalo en base a los objetivos específicos.
y es en base a esto. ¿De dónde voy a obtener los resultados para hablar de toda esa parte? Del análisis de resultados que viene de esta parte. O sea, ¿se dan cuenta? Este es el núcleo metodológico de todo el trabajo dirigido como tal. Y en la intervención como tal, ya de lo que es el trabajo dirigido, las 1000 horas que tengo que acumular en el trabajo como tal, se basan en cumplir estos objetivos específicos. Técnicamente son las 1000 horas. Ahí estoy justificando todo eso. Pero todo eso recuerden que viene de toda la parte bibliográfica. ¿Ok? Bueno, eso es, y eso era lo que queríamos compartir en esta cápsula, el tema de cómo establecer objetivos académicos para un trabajo dirigido y cómo operacionalizarlos. La siguiente sesión, que es nuestra última sesión, nos vamos a dedicar a ver directamente lo que es el informe como tal, la presentación del formato del informe, del tema de sobre todo de los anexos, cómo se presentan los anexos, y cosas que nos faltan, algunos detalles pequeños que nos faltan ya revisar. Pero si lo analizan hasta este punto, si nos han ido siguiendo, ya deben tener una idea interesante de cómo hacer su intervención como trabajo dirigido. Y bueno, ¿tendrán alguna pregunta, algún comentario antes de finalizar? Creo que estamos, de un segundo, la computadora está lenta. Una consulta. Sí, adelante, adelante, por favor. ¿Podrías repetir cuál es el texto de Porfirio Tintaya que mencionabas? Sí, Porfirio Tintaya, proyecto de investigación. Vanessa Ramos, adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Cuando presentamos el esquema del trabajo dirigido, presentamos algo así como un listado más o menos de de lo que va a tratar el trabajo dirigido. ¿Qué secciones deben ir en este pequeño esquema o bosquejo de lo que se va a presentar al tutor y después a la carrera o a la facultad para que sea aprobado? ¿Qué debe tener? ¿Qué elementos deben tener? Para el perfil, ¿verdad? Sí, sí, de Ok, trabajo dirigido. genial. En este momento le muestro. Es lo que justamente es todo lo que hemos visto desde el principio de estas cápsulas hasta este momento es lo que piden normalmente en el perfil, que ahorita les muestro en el ejemplo con el trabajo dirigido que estábamos revisando. Denme un segundo. Básicamente, pero debe tener el capítulo 1, que es la introducción, el capítulo 2, que es la propuesta, y el capítulo 3, que es la metodología y análisis de datos. Nada más, pero esos análisis de datos en el perfil solamente se dicen cómo se planea analizar las variables, o sea, básicamente la operacionalización de objetivos de hoy. Ok, ya, muy bien, gracias, licenciado. Ok, Está el ahora les capítulo. muestro en el ejemplo para que lo chequen. Ok, aquí está. En el, Sin embargo, yo les recomiendo en la carrera de lingüística de la UNSA, en la dirección de carrera o en alguna fotocopiadora de por ahí, hay unas rúbricas de presentación de trabajo dirigido. Les recomiendo normalmente uno va, les piden y te dan una copia. Si pueden conseguir una de esas, les va a servir mucho para ya empezar a ver el tema del formato, que es básicamente ahí está, digamos, las secciones que piden en el perfil y que deberían tener en ese perfil como tal. Ok, comienza normalmente aquí. Bueno, debe tener, obviamente, el cuerpo del perfil de un trabajo dirigido. Está lenta esta computadora. Empieza en el índice. Segundo, voy a utilizar el mismo índice para ir mostrando el resto. Comienza esta parte de dedicatoria, agradecimientos, resumen, introducción.
no es, la dedicatoria y el agradecimiento, digamos que no son tan necesarias en el perfil. El resumen, sí, o sea, el abstract, ¿no? Que es un resumen de todo el trabajo en menos de 200, en más o menos 250 palabras. Pero todo, se tiene que resumir todo lo que se planea hacer en la investigación. Con un resumen de ese nivel, suficiente. La introducción es optativa, pero es muy bueno ponerlo, es recomendable. En la introducción se dice técnicamente qué es lo que se va a hacer. Es como repetir el abstract, pero mucho más concreto, sobre todo enfocando la parte ya de las variables intervinientes que van a ser parte de la investigación. Y luego viene el capítulo 1. Este capítulo 1 ya es parte de lo que decía el capítulo 1 del perfil, en donde tiene que haber toda esta información, organización del centro, organigrama, lo que les decía, incluso infraestructura inmobiliaria. Hay trabajos dirigidos que presentan fotografías de infraestructura, de mobiliario, de todo eso. Contexto social, contexto educativo, desarrollo cognitivo, contexto educativo básicamente, contexto institucional, eso es re importante, la misión y visión de la institución. En base a eso se hace el análisis de necesidades. Necesidades de apoyo y el 1.6 es lo equivalente al análisis de necesidades. Se puede decir análisis de necesidades o otros trabajos le ponen, como pueden ver, necesidades de apoyo. Ambas son... Licenciado, ¿eso es lo mismo que el FODA o el SWOT? Sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Básicamente donde se van a encontrar fortalezas y debilidades de la institución. Y, por ejemplo, acá han identificado dos necesidades. La primera es identificación, son necesidades educativas, y la segunda son necesidades, ups, a ver, no, solamente uno, creo que está mal su numeración. Solamente menciona necesidades educativas. Son las únicas necesidades de las cuales habla. Entonces, acá, por ejemplo, se pueden mencionar varios tipos de necesidades dependiendo de la problemática que se está tocando, ¿no? Luego viene el capítulo 2, que es la intervención. En la intervención es el formato clásico. Comienza primero con una primera parte que es la propuesta de trabajo, donde se dice qué se quiere hacer súper claro. Luego vienen los objetivos, lo que hemos hecho hoy. Luego de los objetivos específicos se puede poner un 2.2, operacionalización de objetivos. Ahí debería ir lo que hemos hecho hoy. Luego viene la justificación, indicadores de cumplimiento, que viene de lo que hemos hecho hoy. Metodología, también de lo que hemos hecho hoy. Esto de enfoque de investigación, tipos de investigación, si es que el tutor lo pide, se puede poner, porque es muy obvio, digamos, ¿no? Porque todos los trabajos dirigidos son descriptivos y explicativos, todos. O sea, no va a haber uno que sea exploratorio, digamos, no va a haber, por la misma metodología. Entonces, eso es optativo. Eso, miren, esto era lo que les decía, población y muestra. No es necesario. Máximo universo. En Tintaya, por ejemplo, lo van a revisar eso, él lo explica por qué. Técnicas e instrumentos, sí. Delimitación y alcance, sí. Este es el plan de acción. Estrategias de acción es el plan de acción, que es como el cronograma en donde se dice qué cosas se va a hacer. Hay varios trabajos dirigidos en donde se detalla eso. Luego es el plan de trabajo, que es como el cronograma, con fechas detalladas. La fundamentación teórica, como habíamos visto en las anteriores sesiones, normalmente lo ponen dentro de la propuesta de intervención. Y en otros casos lo sacan como un capítulo 3. Fundamentación teórica como marco teórico, digamos. Y aparece, ¿no? Eso también tiene que ir como parte del perfil.
Y por último, resultados. Pero en el perfil, cuando se habla de resultados, se dice cómo se van a analizar los resultados, se explica. Porque todavía no tenemos resultados, entonces no se ponen cuadros, nada, sino se explica y se detalla los instrumentos que se van a utilizar para analizar los resultados que provienen de lo que hemos hecho hoy. Esos instrumentos se detallan ahí, en esa parte. Y listo, ahí termina. Solamente eso debería tener un perfil de trabajo dirigido. Y finalmente, obviamente, luego viene la bibliografía y anexos, porque se pueden poner anexos. Se deberían poner, se deberían poner, por ejemplo, como anexos, si es que ya se tienen, los cuestionarios en blanco, todo en blanco de los cuestionarios, de las entrevistas y del pre-test y el post-test, y de todo lo que ya se tiene operacionalizado, ya se debería tener copias en blanco en los anexos. Es decir, esto se va a aplicar, aquí ya está hecho, todo está detallado, digamos, ¿no? Esa es la forma como se debería presentar, básicamente, y ese es el perfil. El perfil, a propósito, el perfil de trabajo dirigido o de tesis o de trabajo, proyecto de grado, no debería tener más de 15 páginas. 15 páginas que tienen que estar en Time New Romance 12 con 1.5 de interlineado, o sea, tiene que ser súper concreto. Más de 15 como que ya es complicado. Tiene que ser bien concreto. Algunos tribunales observan la cantidad de páginas. Por eso tiene que ser entre 15, 16, máximo yo creo 17, pero solamente el cuerpo del trabajo. Obviamente, sin tomar en cuenta lo que son dedicatoria, carátula, anexos, por ejemplo, no, eso no. Solamente el cuerpo del perfil, 15 a 17 páginas. Es lo que se recomienda. No, alguna vez yo he visto un perfil de 70 páginas, una cosa así, eso no. Porque recuerden que su informe final de todo el trabajo dirigido, más o menos el cuerpo va a tener unas 80 páginas. Entonces no puede ser que el perfil tenga igual 80. Tiene que ser 15, 17, una cosa así. Súper concreto. Eso, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Perdón, buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Adelante. Bien, gracias. Quisiera saber libros de referencia para el framework, por favor. Ok, yo les recomiendo, como habíamos visto en la anterior sesión, para el framework, libros de referencia, la mejor forma de obtenerlos es buscar investigaciones parecidas a lo que yo más o menos quiero hacer en el portal en el repositorio de la UNSA, que son de donde yo he bajado, por ejemplo, estas tesis, que uno puede acceder ahí, pónganle solamente en el Google repositorio UNSA, ingresan, busquen, no sé, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, carrera lingüística, y está todo súper detallado, y vayan buscando, digamos, trabajos dirigidos que sean parecidos a lo que ustedes quieren hacer, a la idea que tienen, unos 3 mínimo. Luego de esos 3, busquen esta parte de la fundamentación teórica, lo que vemos aquí en este trabajo, por ejemplo. La fundamentación teórica o marco teórico o lo que tengan ellos de equivalente, y empiecen a leer y a revisar qué autores mencionan, qué conceptos mencionan y de qué se está hablando en esa fundamentación teórica. Y en cualquier fundamentación teórica de cualquiera de esos trabajos van a tener el formato APA de la referencia bibliográfica. Entonces, con esas referencias bibliográficas, luego la idea es irse al Google y buscar los libros en PDF de los cuales están hablando en estos trabajos y luego empezar a leer esos libros y de ahí ya uno ya tiene mucha información ya para lo que se quiere hacer. Eso para la parte obviamente bibliográfica, académica, que tiene que ver con el problema de investigación. Para la parte metodológica, yo les recomiendo libros que son los libros específicos. Obvio, el manual de investigación de Sampieri, que se llama Metodología de la Investigación. El otro libro que habíamos mencionado hace un momento, que es el de Porfirio Tintaya, que se llama Proyecto de Investigación. Ese libro es muy bueno.
porque ese es el que utilizan como referencia toda la UMSA como tal cuando se trata de proyectos de grado y trabajos dirigidos, porque es el único autor que lo explica bien realmente cómo se debería encarar un proyecto de este tipo para ciencias sociales, para nuestra área, digamos. Y otros libros que les puedo recomendar. Bueno, y hay otros que son variados, ¿no? Que uno puede encontrar en las redes. Yo creo que con esos dos libros, que son los más generales como punto de partida para la parte metodológica, funciona. Luego, cualquier libro de metodología luego les va a servir para esta parte. En tema de metodología de investigación, como tal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Ok. Bueno, si no tenemos más preguntas ni más consultas, vamos a ir terminando esta cápsula. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención. Espero de que toda esta información les haya servido. La siguiente sesión, que es el próximo miércoles, igual a las 8 y unos minutos más tal vez, vamos a hacer nuestra última cápsula que va a tratar ya de lo último, ¿no? Que es la parte, vamos a revisar algo de análisis de datos, cómo se debería analizar, cómo trabajar en el Excel para hacer eso. Es súper fácil. La clave es solamente hacer bien esta parte de los objetivos. Y luego ya lo demás es más tranqui. Es mucho más tranquilo cuando ya se tienen los objetivos operacionalizados y toda la parte bibliográfica ya revisada, digamos, ¿no? Entonces, luego ya el análisis de datos, que es lo que vamos a hablar en la siguiente sesión, es mucho más fácil. Vamos a hablar también sobre ya lo que es el formato como tal de la escritura del informe, qué elementos se tienen que poner, cómo se tiene que escribir, en qué cosas hay que tener cuidado, en el tema del formato APA, que es lo que es un must cuando se trata de escribir este tipo de informes. Y también vamos a revisar todo lo que tiene que ver con anexos y la inclusión de anexos y todo aquello en un trabajo en un trabajo dirigido, que es de lo que justamente estamos hablando. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Sí. Nos vemos, Mauricio. Bye, bye.